Bien, hemos desarrollado un poco las columnas largas o esbeltas, ¿no? Siempre es recomendable no entrar en estos valores, porque siempre tenemos acá esto que dice peligro, posible pandeo, ¿no? Entonces, para evitarnos siempre estos posibles pandeos, cuando hay momentos, sobre todo, cuando hay momentos, entonces hay que tratar de evitar, ¿no? Y tomar secciones adecuadas, ¿no? Eso es lo recomendable. Pero en último caso, cuando no se puede, lógicamente pues tenemos que amplificar los momentos hasta cierto límite solamente, ¿no? No se puede amplificar más porque ya tendría que hacer un análisis un poco más complejo, porque el comportamiento de las columnas cuando están dentro del rango del posible pandeo, se dice que el comportamiento ya no es lineal, sino es no lineal. Y eso, lógicamente, trae muchos problemas en las columnas. Por eso es que siempre las columnas es un tema delicado y hay que tratar de adiostrar o evitar esbelteces, ¿no? O columnas largas. Hay que tratar de evitar. Eso es lo que os recomiendo. Bien, para completar las columnas, todavía necesitamos desarrollar rápidamente lo que se llama el refuerzo transversal en columnas. Entonces, vamos a ver otra vez una columna. Entonces, las columnas siempre estarían sometidas a carga axial. Y cuando hay bastante carga axial, siempre hay posible pandeo, ¿verdad? Lógicamente también hay momentos, ¿no? Biaxiales, pero lo más peligroso siempre es la compresión. Entonces, se dice que en esa zona podría haber una especie de abombamiento, así. Hay una zona que se llama la zona de confinamiento, LO, donde posiblemente acá el hormigón se pueda hacer como un bulbo de presiones, así. Igual aquí, así. Esa zona es una zona crítica que se llama zona de confinamiento. Pues el refuerzo transversal que se utiliza, que generalmente son estribos, ¿no? Que pueden dividirse en dos, ¿no? Los estribos rectangulares, que le podemos llamar rectangulares, o los estribos helicoidales. Entonces, depende de qué se use, ¿no? Para proteger esta zona de confinamiento. O sea, el refuerzo transversal se utiliza primero para confinar el refuerzo longitudinal. Y en segunda sería para resistir el cortante. Porque ustedes saben, aparte del momento, ¿sí?, hay también fuerzas de corte, de U, ¿sí?
MU, MU y fuerzas de corte. Estas fuerzas de corte son cortantes basales, ¿no? Que en cierto momento, dependiendo de las cargas, puede ser importante o no. Por ejemplo, para los sismos, cuando la fuerza lateral es de gran importancia, entonces el refuerzo transversal es muy importante para resistir eso. Pero por la experiencia y todo, se ve que el refuerzo transversal más se usa por confinamiento. Confinamiento quiere decir que, fíjense ustedes, si yo tengo acá las varillas longitudinales así, ¿no? Digamos, 1, 2, 3, ¿no? Si nosotros le aplicamos, vamos a hacer aquí un corte, ¿no? ¿Sí? Y acá está su recubrimiento. Así. Esta es la columna de hormigón, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, estas fuerzas, la carga PU, ¿no? Tiene que soportar el hormigón y también los aceros en compresión. Entonces, fíjense, si no hubiera aquí un elemento que sunche o que amarre, cuando están sometidas estas a cargas axiales individualmente así, ¿no? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? Que estas varillas se van a venir así, se van a salir y lo van a romper este recubrimiento y estas varillas se van a bombar, ¿no? Como un bulbo, y la columna se va a reducir. Aquí se reduce la altura, ¿no? Se reduce este delta, y el problema es que ya la columna dejó de trabajar y por aquí puede haber un colapso, porque una vez que esta columna falló, toda esta carga que estaba aquí tiene que pasar a las otras columnas y ahí viene el desplome, ¿no? Entonces, para eso es necesario sunchar, amarrar, así, amarrar. De manera que, para evitar que estas varillas que están trabajando a compresión se salgan del hormigón. Estos son los famosos refuerzo transversal en estribos para confinamiento. La zona de confinamiento podría ser esta, tal vez, sí. El TLO. Entonces, fíjense, los estribos trabajan para confinar y en cierto momento también para resistir cortante. Y aquí sí les puedo decir que como estas fuerzas no son simultáneas, entonces el estribo puede trabajar para confinar o también para resistir cortante. Simultáneamente podría ser. Entonces, las columnas de cualquier dimensión, una columna, por ejemplo, así, si nosotros lo armamos con alguna forma de armado, por ejemplo, aquí 4, sí, aquí uno más, sí, 2 más acá vamos a poner, aquí 2, ¿no? Sí, podría ser así, así. Entonces, estas varillas tienen que estar sunchadas, todas. Seguramente el primer suncho podría ser este.
¿sí? Ese es el estribo, ¿no? Sí. Y tiene su gancho. ¿Sí? Un gancho en 135 grados. Esto quiere decir amarrar, sunchar, abrazar. Fíjense ustedes, estarían abrazadas todas las varillas. Entonces, cuando estas varillas trabajen a compresión, no se van a poder salir porque esto no les va a permitir. A pesar que tal vez estas son las que más, esta podría sufrir una salida de acá. Entonces, tal vez sería necesario usar acá una grapa, ¿no? Un estribo tipo grapa, se dice así, ¿no? Así. Y aquí hacerle un gancho, otro gancho, o 90 grados también. Esto se llama grapa. Entonces, fíjense, de esa manera, estas varillas, que no están como estas, podrían también sufrir una salida, porque ese estribo puede aguantar, pero tal vez no sea necesario. ¿Y estas qué hacemos con estas? Igual estas podrían zafarse, ¿no? Zafarse este lado, así. Entonces, tal vez sería necesario también usar acá otro estribo adicional. ¿Sí? Así. Y así. Con sus ganchos, desde luego sus ganchos. Acá. Miren, básicamente doble estribo. Doble estribo y aquí una grapa más. Sería así. Ustedes van a ver también algunas columnas, por ejemplo, cuadradas. Muy, muy común, una columna cuadrada. Ustedes van a ver que si tiene dimensiones considerables, ¿no? Digamos 40 por 40, lo que sea, se usa, puede ser este tipo de armado. Si es cuadrada, lo conveniente sería armar así, así y así, cuadrado, ¿no? Un poco simétrico. Entonces acá yo necesito primero un estribo como refuerzo de confinamiento exterior, así, con su gancho. Así. Pero aquí los medios tal vez es insuficiente, ¿no? Dependiendo de las dimensiones, puede ser insuficiente. Estas de los medios no están bien sunchadas como las esquinas. Entonces, tal vez sería necesario usar dos grapas o van a ver ustedes, muy común es usar una especie de rombo. Así. Sí. Así. Bueno, tendría que ser así. Un rombo, ¿no? Con su gancho también. Aquí. ¿Qué les parece? Ahí sí podemos garantizar que todas las varillas longitudinales están sunchadas, están amarradas, están abrazadas. Esta es una forma también de confinar. O tal vez podríamos haber usado también como estas, ¿no? Dos grapas, una aquí y otra del tipo cruz. Pero esta es más común. Ustedes van a ver muchas veces, a mí me han preguntado, ingeniero, yo he visto, ¿por qué ponen este rombo? ¿Por qué ponen este rombo? Es para confinar estas varillas que están en el medio, porque las del extremo ya están confinadas, ¿no es cierto? Ya están amarradas. ¿Cómo podía zafarse esta varilla? No se puede, no puede salir. En cambio, estas podrían todavía zafarse un poco, ¿no? Entonces, con eso se ayuda. Esa es la forma de confinar. Así debería ser. Ahora, estos estribos también pues, simultáneamente pueden trabajar a cortante, si es que hubiera cortante acá, ¿no? Si es que el cortante fuera interesante. En columnas, el cortante no es muy
no es muy grande. ¿Por qué? Porque como las cargas generalmente son verticales, el cortante nos podría ocasionar tal vez un momento o tal vez una fuerza de viento o una fuerza del sismo. Nos podría ocasionar algún cortante interesante. Pero aquí pienso que lo que más domina son las columnas a compresión. ¿Ya? Entonces, esta es la forma. Bien. Entonces, aquí podemos decir, de acuerdo a la norma, es que dice la norma que si queremos usar estribos rectangulares, así le voy a llamar rectangulares, ¿no? O perpendiculares, también se llama así, perpendiculares. Entonces, dice la norma que el AS debería ser igual a 0,3 de S por BC por AG sobre AC menos 1 por F'C sobre FIE. O sea, este es el área de acero para los estribos. Aquí no estoy poniendo AB, porque cuando se pone aquí AB es para cortante, pero vamos a poner solamente AS, ¿sí? Para no equivocarnos, que esta fórmula no es fórmula para cortante, es por confinamiento, ¿no? Por confinamiento. O sea, las varillas longitudinales no pueden trabajar si no tienen este estribo de confinamiento. ¿Ya? O sea, quiere decir que estas varillas no podían trabajar si no hay algo que les amarre. ¿Por qué? Porque estas varillas están trabajando a compresión. Si estuvieran trabajando a tracción, no hay ningún problema. En tracción no hay problema. En compresión es el problema. Cuando aquellas varillas que están trabajando a compresión tienden a salirse, ¿no? A formar un bulbo así, como les he mostrado. Entonces, ese es el peligro. Entonces, hay que confinarlo. Entonces, la fórmula dice que debemos usar esto, y esto tiene que ser mayor o igual a 0,9 de S por BC por F'C sobre FIE. Esto es para estribos rectangulares. S es la separación de los estribos. Y BC es la distancia exterior del núcleo confinado. A ver, vamos a dibujar acá una columna rectangular. Sí. Entonces, vamos a dibujar ahora los estribos. Y así. Entonces, para separar, aquí hay este es un solo estribo, aquí hay otro estribo medio superpuesto o separado, y aquí también hay otro estribo, una grapa. Entonces, los aceros posiblemente tienen que estar aquí, aquí, acá, simétricamente armados, así y así.
Si no, no tendría sentido, ¿no es cierto? No tendría un sentido de... Esto es BC. Esto lo vamos a llamar BC1 y esto otro vamos a llamar... Aquí falta, ¿no? Bueno, dice la norma que debería ser esto del borde del estribo, ¿eh? De acá. Esto lo voy a llamar S2. Y aquí solamente hay que diferenciar esto que sería el recubrimiento, nada más. O sea, el área de confinamiento, jóvenes, es todo esto, incluyendo el diámetro del estribo. Entonces, todo esto es lo que se llama AC. Y todo se llama AG. Entonces, AG es el área gruesa de la columna, o área bruta, digamos, total, ¿no? Y el área de confinamiento es el área dentro del estribo, ¿no? Dentro del núcleo, área de confinamiento. Y el núcleo es todo esto. Esto se llama núcleo confinado. Área de confinamiento es todo esto, que es lo que envuelve al núcleo, ¿no? Y el área total sería el área gruesa. Pues acá tenemos eso, ¿no? Este es AG, tal vez está mal escrito. El área gruesa sobre el área de confinamiento. Y este tiene que ser el área de acero que yo tengo que poner. BC, y hay que revisar en las dos direcciones. Si yo quiero revisar en esta dirección, el confinamiento en esta dirección, voy a tener 1, 2, 3, 4 ramas que me ayudan a confinar en esta dirección. En la otra dirección, en la dirección esta, tendría solamente 1, 2, 3 varillas que me confinan. Entonces, fíjense, entonces acá hay BC1 y BC2, ¿no? Diferentes diámetros, diferentes distancias. Si fuera cuadrado, BC1 y BC2 serían iguales, pero no estamos haciendo, ¿no? Acá veamos, si tenemos cuadrado, aquí BC sería el mismo que BC acá, ¿no? Lo mismo, ¿no? Y el armado es simétrico, entonces aquí solamente hay que verificar en una dirección, ¿no? Porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4 ramas de confinamiento. En esta dirección lo mismo. 1, 2, 3, 4 ramas de confinamiento, ¿no? Eso es. Pero en otros tipos de columnas ya es diferente en ambas direcciones. Entonces hay que verificar todo. Por eso aquí decimos BC nada más, ¿sí? Y hay que utilizar esta forma. Si queremos usar estribos helicoidales, tenemos otro valor. Esto solamente sirve para estribos rectangulares, ¿ya? Y vamos a hacer acá un ejemplo facilito. A ver, ¿qué dimensión? Aquí le pondremos 35 y aquí que sea 50. ¿Ya? Tenemos una columna 35 por 50. Nada más, no se necesita más nada. El hormigón F'C que sea 250 y FIE que sea 4200. ¿No? Y el recubrimiento que sea 3 centímetros. Ya. Listo. Entonces, aplicamos la fórmula.
AS, miren, no nos importa si la columna es corta o es larga, nada, simplemente la sección, ¿no? Lógicamente en la zona de confinamiento. Entonces, AS va a ser igual a 0,3 por S, que va a ser una incógnita. Entonces, en dirección X, vamos a ver, en dirección X, XX. La dirección XX va a ser esta. Y la dirección YY va a ser esta otra. Entonces, en dirección XX, ¿ya? Tenemos S por, aquí vamos a poner BC2. ¿No? En esta dirección son 1, 2, 3, 4. BC2 por, bueno, primero la fórmula. AG sobre AC menos 1 por F'C sobre Fy. Verifiquemos esta fórmula. Entonces aquí va a ser 0,3 y ese lo voy a tener como incógnita, ¿no? Así, ese no conozco, después lo voy a definir, pero BC2 conozco. BC2 va a ser 50 menos 6, va a ser aquí, 50 menos 6. O le pondremos directamente 44 centímetros. BC2 aquí va a ser 44. En cambio, BC1 va a ser 35 menos 6, 29. Hay que descontar 3 centímetros, a ambos lados serían 6. Por el área sería 35 por 50 AG. Y el área de confinamiento sería 29 por 44. 29 por 44. Ese sería el núcleo confinado, incluyendo el diámetro de la parte exterior del estribo exterior. Menos 1 por F'S sería 250 sobre Fy, que sería 4200. Les voy a rogar que saque una maquinita de calcular y me lo calculen en función de S. Todavía no vamos a calcular S. ¿Cuánto sería esto? Vamos, calculen. Bueno, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto sale esto? $0,292 por S. Por S. Gracias. Ahora vamos a verificar el otro. Dice, pero no tiene que ser menor que esto. Entonces hay que calcular. Sería 0,09 por S por 44. Y aquí directamente 250 sobre 4200. Y esta otra fórmula, esta otra, ¿cuánto sería? Vamos, ¿cuánto? $0,236. 200, 236. 200 o 300. 236. 36. ¿Así? Sí, ingeniero. Ya. Entonces dice, la norma dice, usar este valor, pero no menos que esto. Como esto es menos, entonces lógicamente descartamos esto y usamos esto. El mayor. El mayor, en otras palabras, sería el mayor. Porque dice esto, pero no menos que esto.
En algún caso, esto a veces suele ser más grande que esto, entonces tomamos el mayor. Entonces, fíjense ustedes, esto es por confinamiento solamente. Para una columna 35 por 50, yo necesito estribos, ¿no?, de 0,292S, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer, sí, acá vamos a usar, aquí, si usamos phi de 8, si usamos phi de 8 milímetros, ¿no?, entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4. Sería 4. ¿Cuánto es el diámetro de una varilla? El área de una varilla de 8. Creo que es 0,5. 4 por 0, 505 creo que es. Sí, ingeniero, es 0,5. Por 4, ¿cuánto sería? 2.10. ¿Sí? 2.01, ingeniero. 201. O sea, si yo coloco así 1, 2, 3, 4, varillas de 8 milímetros, pues tengo 201. Entonces acá S sería, si yo despejo de acá, S sería 201 sobre 0,292. ¿Cuánto sería esto? 6.89. No, ¿en serio? 6.89, ¿así? 6,9, digamos. Sí, ingeniero. Wow. Digamos 7. Digamos 7. Sería una alternativa, ¿no? Eso sería. Pero yo les digo, esto que he puesto acá, 1, 2, 3, 4, podríamos también poner 5, ¿no? Porque aquí me sale 7 centímetros, me sale muy, muy estrecho, creo. Entonces, por eso es que a veces se recomienda colocar más varillas. En 50 centímetros podemos colocar hasta 50 varillas o hasta 5 varillas, ¿no? Bueno, pero lo dejaremos así, 7 centímetros. Podemos armar de otra forma también, ¿no? 7 centímetros. También se puede armar, este puede ser de un diámetro y este puede ser de otro diámetro, porque son estribos separados. Este puede ser, por ejemplo, de 8 milímetros y esto puede ser de 10 o de 6, ¿no? Así, no es necesario que sean siempre todos iguales. Aquí estoy tomando todos iguales, ¿no? Este y este. Podría ser estos dos de un diámetro y estos dos de otro diámetro. Ya, podría ser. Podemos usar, por ejemplo, esta de 10 y esta de 8. ¿Quién sabe? Pero a ver, lo tendremos así. Es una alternativa. Vamos ahora en la otra dirección. En la dirección YY. Vamos a calcular AS y aquí podemos poner, aquí era ASX, digamos, ¿no? ASX. Aquí nos sale 7 centímetros, phi de 8. Ahora vamos a ver qué pasa allá, en otra dirección. ASY sería otra vez 0,3 por S, pero aquí ya sería 29, ya no sería 44, ¿no? 29, BC1. Y aquí sería lo mismo, ¿no?
35 por 50. Aquí sería 29 por 44 menos 1 por F'C 250 sobre 4200. Ya no voy a verificar la otra porque es menor. Aquí la única diferencia es que esto era 44. Ahora es 29. Entonces hagan la proporcionabilidad, por favor, directamente. De acá, 0,292, multipliquen por 29 y dividan entre 44. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería esto? 0,292 por 29 dividido entre 44. O si quieren hagan toda la operación. ¿Cuánto sale? $0.192. Ya no lo tengo que verificar. Miren, ya no tengo que verificar en la otra dirección o en esta otra porque me va a salir menor. Sería ocioso. Porque sería lo mismo, fíjense, lo mismo, ¿no? Pues ya no se verifica, sí, 192 S centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces ahora aquí si usamos phi de 8, tenemos que calcular 3 por 0,505, ¿sí? ¿Cuánto saldría? Sería 1.50 tal vez, ¿no? ¿1.51 puede ser? Sí, ingeniero. 1.515. 501, ya, 1.50 ya. Centímetros cuadrados. Si usara, ¿no? Sí, estoy diciendo. Es una alternativa. Entonces acá S saldría 1.50 sobre 0.192. ¿Cuánto? 7.81. 7.81 centímetros. Fíjense entonces, me salen dos valores diferentes. ¿Cuál debería tomar? ¿7 o 7.81? 7, ¿verdad? 7, ¿no? Entonces, acá podríamos, si quieren, podríamos compatibilizar. Para que salga 7, tal vez podríamos haber usado, tal vez, digo, estos dos de 8 y este de 6. No sé cómo podría salir, pero no creo, ¿no? Una alternativa podría ser, ¿no? Alternativa, bueno, con rojo podría ser 2 phi de 8 más 1 phi de 6. O sea, el del medio sería 6. No sé si saldrá 7. A ver, ¿cuánto sale eso entonces? Sería 2 por 0.505 más 1 phi de 6, ¿cuánto es? Una varilla de 6. 0.28. 0.28. ¿Cuánto sería el total? 2 por 0.505 más 0.28, ¿cuánto sería? 1.29, ingeniero. 1.29 centímetros. Esta sería otra alternativa, ¿no? Entonces, aquí podemos calcular S. S va a ser 1.29 sobre 0.192. ¿Cuánto sale esto? $6.73. 6.73. No cumple, ¿no? No llega. Teníamos que haber llegado a 7 para compatibilizar con este otro. Aquí nos sale 7, ¿no? O 6.9, 7, ¿no? Acá no da, entonces no cumple. Descartado. Podemos usar nomás este de acá.
Pero, ¿se han fijado ustedes? Yo podría haber usado este 6, porque no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Esta varilla de 6 y esta de 8, que hace el con. O sea, hay tantas alternativas. Además, si no me sale bien, yo le pongo otras varillas. Aquí le pongo 5, 5 y acá 3, así, ¿no? Y hago otro cálculo, ¿no? Entonces, esto es simplemente una demostración de que se necesitan más. Si hubiera querido usar uno solo, por ejemplo, para este 0292, si hubiera querido usar un solo estribo, que no es recomendable, me hubiera salido un diámetro muy grande, ¿no? Porque en vez de 4 ramas hubiera usado solamente 2, ¿no? 1 y 2. Pues el diámetro hubiera sido muy grande, 10, 12, ¿no? Entonces no conviene. Es preferible usar diámetros pequeños porque son más fáciles de doblar y todo, ¿no? ¿Cómo voy a usar en estribos una varilla de 12, por ejemplo? Es medio incómodo, difícil. Preferir usar más ramas, ¿sí? Más ramas. Ahora bien, tal vez nos estamos olvidando acá un poco del... ¿Dónde está el siguiente? ¿Qué pasó? Nos estamos olvidando del S. S dice que tiene que ser menor o igual a... No, es a C1 cuartos. Después creo que es 8 veces el diámetro de B o 15 centímetros. No más de 15 centímetros. Entonces, la separación, esto es en la zona de confinamiento, en LO. En LO. Ese dice que tiene que ser la separación de estos estribos en la zona de confinamiento. Dice, no tiene que ser más que la columna, el diámetro de la menor dimensión entre 4, 8 veces el diámetro de la varilla longitudinal o 15 centímetros. Veamos este caso. Por ejemplo, aquí dice C1 cuadro. Aquí tendría que ser 35 dividido entre 4. 1. El 8. El otro sería 8. ¿Qué varillas vamos a usar? Supongamos que estemos usando 2, digamos. Aquí sería 16. El diámetro de la varilla longitudinal. La varilla longitudinal, ¿no? Entonces, pongamos 20, sería 16. 8 veces de B, o 6, creo. Creo que es 6, no es 8, estoy mal. Si alguien me corrige, por favor, le voy a agradecer. Creo que es 6. 6, no es 8. 6 nomás es. 6 por 2 sería 12. O 15 centímetros. ¿Cuánto es 35 entre 4? 8.75. 8.75. Entonces dice, la separación en la zona de confinamiento no debe ser más que esas dimensiones y hay que elegir el menor, no más de 8.75. Yo estoy poniendo, aquí hemos puesto usar phi de 8 cada 7 centímetros. Entonces, está bien, ¿verdad? Cada 7 centímetros. Pero la zona de confinamiento, también hay que tener en cuenta que la zona de confinamiento dice debe ser mayor o igual a la mayor dimensión de la columna, h sextos o 45 centímetros. ¿Qué es la zona de confinamiento? Es esta zona de acá, esta zona de aquí. O sea, hay solamente una zonita que sería esta zona de confinamiento, LO.
LO, que sería mayor o igual a eso, ¿no? A C2, H sextos o 45 mínimo. Igual acá, lo mismo. La zona de confinamiento es abajo y también arriba. Veremos que la zona de confinamiento generalmente son 50 centímetros, algo así. En nuestro caso, por ejemplo, la zona de confinamiento sería 50 por un lado, porque la columna es 35 por 50. H sextos. Supongamos que H sea 300, 3 metros sobre 6 sería también 50 centímetros. Pero dice no menos de 45. No menos. Entonces hay que usar el mayor en este caso. En este caso usamos 50. H estoy asumiendo 300, ¿no? Puede ser más también. Entonces, hay que usar el mayor. Este descartado y este se usa. Entonces, en una columna, supongamos en una columna que tiene, por ejemplo, 3 metros, ¿no? Acá, H, 3 metros, ¿sí? La zona de confinamiento se mide de acá abajo, ¿no? Desde aquí abajo hasta aquí, de la parte, la luz libre, ¿no? Ahí 3 metros. La zona de confinamiento solamente son 50 centímetros. Igual acá. 0,50. Y aquí yo tendría que usar los estribos seguiditos. A partir de los 5 centímetros, dice, hay que colocar estribos seguiditos. Igual acá. Pues aquí tendría que ser así, ¿no? Usar phi de 8 cada 7 centímetros. Lo mismo. Pero en doble estribo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a usar así, doble, 2 estribos y una grapa, ¿no? En la otra dirección. Doble estribo y una grapa. O desarrollan en qué dirección. Después, los otros estribos que están fuera de la zona de confinamiento, dice la norma que debería ser de acuerdo al cortante, ¿no? Al cortante. Porque mire, esto es para el cortante es demasiado. Y además ese dice que debería ser por lo menos el doble, ¿no? Este sería S sub 0. Y aquí el S sería por lo menos mayor o igual a 2 veces S sub 0. Entonces acá podría ser phi de 8 cada 14 centímetros. El doble, por lo menos. O si no, coloco de acuerdo al diagrama de corte, como cortante, como hemos hecho vigas, ¿no? Pero aquí la separación ya es el doble. Aquí la separación S sub 0 es 7 centímetros. Pero vean ustedes, no se deben asustar. En 50 centímetros, ¿cuántos estribos debo colocar que estén separados cada 7 centímetros? Serán pues 8 o 7, 8 digamos, 8 estribos nada más. O sea, la zona crítica es solamente esto, donde podría haber se llama desconche, ¿no? O sea, donde esto se podría abombar así. Pero aquí inclusive el cortante es 0, porque ustedes saben el diagrama de corte general es así. Aquí se pone estribos solamente como montaje o para los empalmes, porque aquí los estribos en el medio casi no trabajan, ¿verdad? No trabajan. ¿Alguna pregunta? Entonces ven ustedes, sin hacer el detalle de cortante,
Yo he colocado estribos, pero estos estribos, repito, es por confinamiento. Por confinamiento. Y la otra parte sería verificar al cortante. Si el cortante es muy grande, yo tendría que verificar, ¿no? Y en el cortante igual, 1, 2, 3, 4. En la otra dirección, 1, 2, 3, cortante. ¿Sí? Por eso es que generalmente en las columnas van a ver ustedes doble estribo o siempre de esta forma. Pero cuando se usan estribos helicoidales, la figura es un poco diferente. ¿Dónde se usa estribos helicoidales? Tal vez en una columna cuadrada. Acá usar un estribo helicoidal es muy difícil. Generalmente los estribos helicoidales se utilizan en columnas circulares. O en cuadradas, ¿no? En vez de esto, por ejemplo, yo puedo usar así un redondo acá. Combinar. Se puede combinar un estribo helicoidal y un estribo rectangular. En vez de este rombo, puedo usar así un corte, ¿no? Entonces acá tendríamos que usar doble cálculo. Ahora, de todas maneras, vamos a hacer los estribos helicoidales, porque quiero aprovechar de paso estribos helicoidales. También se llaman tipos de sorte, ¿no? Tipos de sorte. O también se llaman estribos bueno, hay otro nombrecito que me he olvidado, pero también tiene otro nombre. Estribos, sunchos, ¿no? Los famosos sunchos. Los sunchos son esos estribos, tipos de sorte, sí. De una sola pieza. Esto quiere decir redondos, ¿no? Y el hormigón está acá. Sí. Y lógicamente esto tendría que ser el diámetro. El diámetro. O, sí, el diámetro. Sí. Y las varillas estuvieran acá, ¿no? Así, o tal vez más varillas longitudinales, ¿no? Lo único que hace esto es amarrar, ¿no? Y si analizamos esto, podría ser una circunferencia, ¿sí? Y las varillas estuvieran seguramente acá, así. Y el suncho o el estribo sería así, circular, tipo de resorte. Se ha demostrado que cuando se usa estribos helicoidales, el valor de phi es 0,75. En cambio, en estribos rectangulares, phi es 0,65. Esto es en helicoidales. Y esto en estribos rectangulares. Entonces, ustedes pueden ver que más efectivo es el estribo helicoidal. O sea, se debería usar estribos helicoidales. Y la fórmula además es diferente. La fórmula parte de una cuantía volumétrica, ¿no? Así lo voy a poner aquí, volumétrica, ¿no? Que dice, voy a leer en el libro, dice 0,45 de AG sobre AC menos 1, ¿no? Por
F'C sobre Fy. Pero esto tiene que ser mayor o igual a 0,12 de F'C sobre Fy. Entonces, cuando se usa estribos helicoidales, dice, tenemos que usar esta cuantía volumétrica. La cuantía volumétrica, dice que es igual al volumen del acero sobre el volumen del hormigón, el volumen de la columna. O sea, ¿cuánto de acero le pones en volumen sobre el volumen de la columna? Eso quiere decir cuánto. O también podemos decir, podemos representar solamente esto sería S, ¿no? Por un espacio S, ¿no? Entonces podría ser solamente comparar estito, sí, porque de aquí empieza y se da toda una vuelta hasta acá. Entonces solamente analizar estito, un paso, digamos, un paso, porque este es el paso, ¿no? El S. Podemos analizar solamente esto. Entonces, si hacemos la cuantía volumétrica, sería pues el volumen del acero, sería AS por toda una vuelta que sería pi por diámetro, ¿no? Pi por diámetro por BC. Esto podría ser BC, digamos, ¿no? BC. A veces es esto. BC solamente sería esto. BC. El diámetro es de afuera. ¿Sí? El volumen del confinado, aquí vamos a poner, entonces vamos a poner aquí volumen confinado. Porque esto sería el volumen de confinamiento, ¿no? Volumen de confinamiento. O sea, no se toma en cuenta de afuera, sino solamente lo que el núcleo, lo que está amarrando la columna. Esto sería el volumen de confinamiento, solamente esto, o el área de confinamiento. ¿Sí? Pero aquí estamos hablando de volumen. Entonces sería AS por, si esto es BC, ¿sí? De aquí a acá, sería pi por BC. La longitud circular, ¿no? Por el área de acero me da el volumen. El volumen de todito esto, de aquí hasta acá. ¿Ya? Eso sería. Y aquí tendría que ser sobre el volumen confinado de esto, que sería el área de la circunferencia, sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4, el área de esto, por S, el volumen de este cilindro, digamos, ¿no? Este prisma circular, S. Así se puede comparar. Quiere decir entonces, la cuantía volumétrica es el volumen del acero en una vuelta sobre el volumen del concreto confinado en esa vuelta. Y esa vuelta es S, la separación de los helicoides. Eso quiere decir. Y esto lógicamente dice que tiene que ser igual a 0,45.
Pero aquí podemos ver algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, pi con pi se va. Este BC con uno de ellos se va. Entonces acá tendríamos igual, sería a 4 veces AS sobre S por BC. Ese sería. Y esto, lógicamente, tiene que ser igual a esto. Entonces, de aquí tal vez podemos despejar. Bueno, esto sería igual a 0,45 AG sobre AC menos 1 por F'C sobre Fy. Esto. Entonces, fíjense, de aquí puedo despejar para confirmar el área de acero. Porque ese sería el área de acero, ¿no? AS, de la varilla, una sola varilla. Entonces, AS sería igual a 0,45 dividido entre 4, esto acá, esto de aquí por S por BC sobre AG sobre AC menos 1 por F'C sobre Fy. A ver, supongamos esto ¿cuánto sería? Esto sería 0,11. 0,45 entre 4, ¿cuánto da? Tal vez así, 0,115, ¿está bien? ¿Cuánto da 0,45 entre 4? 0.1125. 11,25. Este sería el área de acero que yo necesito cuando uso un estribo helicoidal. Pero esta es una sola rama. ¿Ya? En cambio, el estribo rectangular, wow, qué hecho. Se me perdió. Tal vez se me ha perdido el trabajo. Sería un desastre. Acá estamos. Se me ha perdido, ¿no? Esto entonces, esto era igual a 4 veces AS, ¿no? Porque pi con pi se iban. Este iba con esto. 4 veces AS sobre S por BC. Y esto es igual a esto. Entonces acá hemos dicho aquí, si quiero despegar AS, esto va a ser igual a 0,45 dividido entre 4 por S por BC. Aquí sería AG sobre AC menos 1 por F'C y sobre Fy. Esto pero es una sola rama. En cambio, en los estribos rectangulares se usa dos ramas. Dos ramas. ¿Por qué? Porque el corte tiene que cortar este y este, digamos, o 4. Entonces, miren, si queremos comparar el estribo helicoidal con un estribo rectangular, también tendríamos que poner esto en dos ramas. Esto es una rama. En dos ramas, si quisiéramos comparar, sería, ¿esto cuánto me he dicho? 0,11
11.25. ¿Por 2 cuánto sería? Sería 0.225, así. 0.225. Sí, ingeniero. S por BC, ¿no? AG, AC, F'C sobre Fy. Esto sería en 2 ramas. Entonces, si yo quiero comparar el estribo helicoidal con el estribo rectangular, en el estribo rectangular ustedes han visto que esto es 0,3, pero 2 ramas por lo menos, ¿no? 2 ramas. 0,3. Entonces, si yo quisiera comparar, tendríamos que comparar esto contra 0,3. Esto es helicoidal y esto es rectangular. Entonces, verán ustedes, todo lo demás igual, solamente hay que comparar esto con esto. ¿Cuál es más efectivo? El helicoidal, ¿no? Solamente necesito 0.225, aquí necesito 0.3, o sea, necesito más a 0 en rectangular que en helicoidal. Pero hay que compararlo así, no con esto, porque esta es una sola rama. Ustedes saben que el estribo siempre se calcula por 2 ramas, ¿no? 2 ramas. Entonces, si quieren comparar la efectividad de un estribo helicoidal o estribo circular con un rectangular, tendría que compararlo así. Hay mucha diferencia. Además que mi phi va a ser 0.75. Todavía otro más adicional, ¿no? Entonces, por eso decimos siempre, recomendamos tratar de usar estribo helicoidal. Porque el estribo helicoidal, jóvenes, como es de una sola pieza, entonces es bien difícil que pueda romperse, porque si estamos jalando por aquí, esto va a seguir nomás de un solo cuerpo, ¿no? Es más efectivo el estribo de una sola pieza que un estribo independiente, ¿no? Estos estribos son independientes, ¿no? Puede fallar esto en uno y en el otro no. O sea, fíjense, estos estribos son independientes. Este no tiene nada que ver con este otro. En cambio, en el estribo helicoidal es una sola pieza, todos están unidos por el resorte, así, ¿no? Lógicamente es más, pero ¿cómo yo puedo colocar aquí un estribo helicoidal? Tal vez en esta parte nomás, ¿no? Pues habría que mezclar. Un poco difícil, ¿no? No es muy práctico. Eso es, jóvenes. Entonces, el refuerzo transversal que se usa en columnas generalmente es por requerimiento del confinamiento. Pero también hay que verificarlo al cortante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Un poco me voy a organizar. Se ha desorganizado esto. No sé por qué razón. Esto creo que estaba aquí. Y esto estaba acá. Ya. Muy bien, jóvenes. Hemos hecho una especie de un repaso, tal vez ustedes ya conocen eso, el refuerzo transversal. Hay que colocar estribos en doble estribo, generalmente por confinamiento. Pero siempre y cuando, escuchen bien, siempre y cuando haya una buena carga de compresión. ¿Por qué el confinamiento es por la compresión, por la carga axial? Porque si fuera momentos nada más, no sería muy necesario, ¿no? Siempre ustedes ven que si aquí hay una buena carga axial, ¿sí? Entonces, lógicamente, esto van a tener que amarrar. Miren,
Yo les quiero comentar el edificio Málaga de Santa Cruz que se ha caído de 9 pisos, de 10 pisos, no sé de cuánto. Ha fallado las columnas por falta de estribo de confinamiento, jóvenes. Y así hay una serie de ejemplos en los libros muestran que no creen que los estribos es solamente para corte. No. Más importante es el confinamiento. Y el confinamiento es esto. Pero siempre y cuando haya buena carga axial. Si no hubiera carga axial, quién sabe, no es necesario tanto estribo. No es necesario tanto estribo. Para cortante es suficiente. ¿Alguna pregunta? Entonces, por eso es que en columnas se pone así, por confinamiento. ¿Preguntas? Muy bien, jóvenes. Creo que esto, vamos a terminar con esto, no es muy difícil. La próxima clase vamos a hacer losas en 2 direcciones. Muy bien, muchas gracias, buenas noches, que pasen una buena noche. Gracias, hasta luego.